Héctor Tizón nació el 21 de octubre de 1929 y se crió en Yala, un pequeño pueblo de la provincia argentina de Jujuy, ubicado a 15 kilómetros de la capital provincial y a casi 2000 de Buenos Aires. Fue el segundo de los 3 hijos de Leonor Lagomarsino y Viriato Tizón. Mi madre era una mujer piadosa, pero mi padre no, para nada. Al contrario, era el típico libre pensador, como se llamaba en esa época. De él aprendí que nunca hay que tener gestos exagerados en la vida. Ni de amor, ni de rencor, ni de odio. Porque, según él decía, el tiempo acaba domando todos los sentimientos. Viriato Tizón solía llevar a su hijo a pescar a las lagunas de Yala. Otras veces, como era empleado del ferrocarril, Héctor lo acompañaba en sus viajes de inspección. El tren ocupaba una parte importante de la vida del pueblo. A pesar de que hace años que ya no se detiene allí, los habitantes de Yala conservan la costumbre de pasar por la pequeña estación construida al estilo inglés. Casi todas las compras las hacían por ferrocarril, por correspondencia. Y en el caso del automóvil, vino un aviso en una revista que se llamaba Leoplan, que decía, córtese por aquí y se envía, qué sé yo, bueno, decía, un automóvil marca tal, creo que era Forte o algo así, y lo más, costaba, no me acuerdo, 2.000 pesos creo en esa época, ¿no? Se enviaba el giro y venía el ferrocarril por tren con el instructor para manejar, con el chofer. Tizón creció en medio de un paisaje muy particular, la Puna, esa meseta andina con cerros multicolores en la que solo el sonido del viento parece quebrar el silencio. Las primeras palabras que escuchó fueron mezcla de quechua y español. Yo me crié en realidad medio rodeado de mujeres, como mi madre, mi hermana que es mayor que yo, y mis niñeras, que eran indígenas. Fue la que me enseñaron a hablar, a pensar, a temer. Aquel conocimiento que le transmiten las niñeras en su infancia, que él dice que es un conocimiento lleno de sabiduría y de conocimiento preilustrado, que luego, al cabo de los años y de leer tantos libros, lo encontró en Schopenhauer, en Spinoza, en los poemas de Lao Tse. Y esa sabiduría es la que lo acompaña a él durante toda su vida, y creo que el punto de partida de su literatura, de su propia obra, es ese conocimiento que le dan las niñeras indígenas. En 1938, Héctor Tizón comenzó sus estudios primarios en un caserío cerca de San Salvador de Jujuy, llamado Los Molinos. La casa donde funcionaba la escuela aún existe, en parte derribada por el paso del tiempo y la modernidad. El periodo de mi primera enseñanza fue bastante irregular. En primer lugar porque nadie se preocupaba en mi casa, y fundamentalmente mi padre, porque yo fuera a la escuela. Y bueno, yo prefería, por supuesto, con buen tino, salir a cazar por el campo, a pescar en el río, que ir a la escuela. De manera que yo no aprendí a leer hasta que tenía 9 años. Y yo me acuerdo de la época en que no sabía leer porque me acuerdo porque sentía vergüenza. Cada vez que llegaba alguien a casa, me ponía con un papel o con un libro, simulando que leía, porque me avergonzaba el hecho de que a esa edad no supiera leer. Uno de sus primeros recuerdos escolares que relataría en tierras de frontera tuvo lugar un día en que la maestra les explicó lo que eran las ballenas y les pidió que dibujaran una. Y Tizón recuerda que era tanto el asombro que él sentía que no se animó ni a tomar la tiza ni a dibujarla, y se quedó mirando cómo dibujaba a su compañera Pancha. Recuerda el caminar de su maestra cuando vino al lado de Pancha y mira que estaba haciendo el dibujo de la ballena y la estaba pintando de color azul. Entonces se sobresaltó porque la maestra le gritó y le dijo: no seas burra, si pintás la ballena de color azul, ¿de qué color vas a pintar entonces el mar? Y Pancha le dio tanta vergüenza que Tizón dice que huyó. Y quizás ese recuerdo
lo marcó a Tizón intensamente y él dice que a partir de entonces odió la pedagogía. Héctor Tizón recuperó el tiempo perdido en sus años iletrados y pronto se convirtió en un gran lector. Su primer libro fue La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, y a este siguieron muchos otros de la biblioteca de su padre. En 1943, muy a su pesar, fue enviado a la ciudad de Salta, a 80 kilómetros de Yala, donde realizó sus estudios secundarios. No me gusta acordarme de mi adolescencia. Me parece que la adolescencia es una edad muy dolorosa, muy difícil de recordar con cariño. Es el tiempo que uno se siente como persona más frustrado, que le faltan más cosas, que le gustaría haber nacido en otro lugar, de otra manera. El alejamiento de su familia y de su pueblo lo afectó profundamente, como se vería reflejado más tarde en sus textos. Los personajes, los puneños, son personajes desterrados, que pasan de ser, eso lo dice él en alguna de las novelas, dice, pasaron de señor a sirviente. Tal es la maldición del desterrado. Esos puneños con un señorío total, que han tenido que irse por falta de trabajo y que se han ido, bueno, a los ingenios azucareros del norte o que se han venido a Buenos Aires, a los suburbios de las grandes ciudades. En 1949, un nuevo traslado llevó a Tizón a la ciudad de La Plata y luego a Buenos Aires, ciudades donde estudió la carrera de Derecho. En 1953 se recibió de abogado, ocupación que comparte hasta el día de hoy con la literatura. Creo que decidí ser abogado. Me parece que viendo películas de los años 30 y 40, confundí un poco el ejercicio de la abogacía con como lo que le llamarían los romanos el discurso del tribuno de la plebe, es decir, ponerse siempre de parte de parte de los más débiles, una especie de campeón de lo social. En uno de sus viajes a Buenos Aires, Héctor Tizón tuvo un encuentro en la estación de trenes de Jujuy que le cambiaría la vida. Allí conoció a una joven jujeña llamada Flora Guzmán. Me enamoré de ella al conocerla, lo cual no sé si a ella le pasó lo mismo, creo que no. La conocí en una estación. Parece que las estaciones y los trenes tienen mucho que ver con mi destino, como hechos y como símbolos. No sabía si ella iba o venía, lo cual en ese momento no me pareció que era de ninguna manera importante, aunque después me pareció que sí. Y ahí fue que la conocí y comenzamos a frecuentarnos y muy poco tiempo después nos casamos. En realidad la imagen de la estación, del tren, las vías y Flora como compañera durante todo un trayecto de su vida, creo que un poco encierra la relación que ellos tuvieron, ¿no? De compañerismo, de abnegación que él suele rescatar en Flora, su inteligencia, y ella suele decir de su sensibilidad y su humor. Tenían muchas cosas en común. Ambos se sentían fuertemente atraídos por la literatura y por la tierra en donde habían nacido. En 1955, Héctor y Flora se casaron. De esta unión nacerían 3 hijos, Ramiro, Álvaro y Guadalupe. La relación entre mis padres ha sido, siempre fue sólida o muy de compañeros entre ellos. Por supuesto, con discusiones justamente por lo mismo, ¿no es cierto?, con discusiones a veces fuertes, pero dentro de un ambiente que sabías, bueno, ahí están ellos, y bueno, como siguen estando hasta hoy, tratando y hablando de los mismos temas. En 1955, con 25 años, Tizón fue electo diputado de la legislatura jujeña, pero no llegó a ocupar el cargo, pues era menor de lo requerido. Al año siguiente, comenzó a ejercer su profesión como fiscal de la Cámara Penal de Jujuy. Pero todas sus actividades se vieron interrumpidas en 1958,
cuando Tizón fue nombrado agregado cultural de la Embajada Argentina en México. Era una época buena, pero no tanto por lo que pasaba en la embajada o en la Cancillería, sino por lo que pasaba en los aledaños, lo que me permitió, me posibilitó la forma de conocer gentes. El periodo de México, que fue muy importante en mi vida, yo supongo que también en la de él, es decir, que era construir una vida en común. Mi segundo hijo nació en México a los 15 días de llegar. Además de viajar con su familia, Héctor Tizón llevó a México una cantidad de cuentos que había escrito en Jujuy y no se había atrevido a publicar. Tenía mucho temor de publicarlos aquí en Argentina, y cuando llegó, él dice que descubrió que en México el mundo era mucho más largo y mucho más ancho de lo que él imaginaba. Porque allí descubre, a través de su amistad con Juan Rulfo, que su literatura era muy parecida y que estaban escribiendo más allá de las fronteras que los separaban. A un costado de los rieles fue editado en 1960 dentro de la colección Los Presentes. En estos cuentos se encontraba la esencia de casi toda la obra posterior de Tizón. Los personajes de Tizón hablan del amor, de la soledad, del viaje, como él suele decir, el viaje como metáfora de la vida, el tema del amor, el tema de la muerte, el tema de la soledad, el tema del abandono. Creo que todos esos temas conforman la geografía de sus personajes y de la obra. Sí, me acuerdo de empezar a descubrir un mundo, que era el de Héctor, del que yo no tenía demasiada idea. O sea, habíamos hablado, conversábamos de mil cosas, pero en realidad ese era su mundo propio, en donde aparecían de pronto, me acuerdo, personajes estupendísimos, de especies de outsiders siempre, es decir, todo lo contrario de el ganador que está de moda. Y bueno, que a mí me impresionaba mucho porque yo ni siquiera conocía, digamos, ese mundo de él. Cuando escribía sus primeros cuentos, Héctor Tizón se vio en la disyuntiva de qué castellano debía elegir para escribir. Luego de los primeros rounds, perdí un poco el complejo de que sentía al escribir, que era como si escribiera en una lengua prestada, ¿no? Después fui un poco tratando de emparentar el habla que se usaba en mi entorno con el habla que tuviera que ver con el habla literaria castellana, ¿no? Yo creo que esto tardó un tiempo en fusionarse. Pero entonces tiene el conflicto entre esa lengua y la otra lengua del pequeño pueblo de la infancia, donde están las niñeras, donde están los vecinos con esa lengua sabrosa, y la lengua de la puna, que el gran aporte que hace Héctor y que hace la cultura andina a la literatura es el silencio, ¿no? Entonces es cómo expresar, cómo decir en silencio. Luego de la experiencia mexicana, Héctor Tizón se desempeñó como cónsul en Milán durante 2 años. Fue un choque tremendo pasar de México a un Milán que eran los años 60 y algo, y que estaba como el Milán de posguerra. En 1962, Héctor Tizón renunció al cuerpo diplomático y regresó a Yala con su familia. Allí retomó sus tareas de abogado, escritor y padre. Nos llevaba por las tardes o por las noches al río a pescar, íbamos o a las lagunas que hay cerca. A él le gustaba hacer cosas en carpintería, entonces bueno, nos ponía a nosotros también a trabajar junto con él. En sus viajes por la Puna, Tizón había comenzado a idear su primera novela, Fuego en Casabindo, que se publicó en 1969. En el año 2004, Fuego en Casabindo fue convertida en ópera por el músico Virtu Maraño y presentada en el Teatro Colón.
En cuanto a la ópera, fue una cosa muy, muy emocionante, ¿no? Porque era una cosa tan distinta, escuchar y ver desplazarse en escena a los personajes convertidos en cantantes, y escuchar a los personajes que en realidad en el papel decían parlamentos que se podían transcribir con letras, cantados, fue una cosa asombrosa y muy impactante. Héctor Tizón pronto se encontró en el centro del panorama literario argentino. A la primera novela siguió el libro de cuentos El Jactancioso y la Bella, publicado en 1972, y las novelas El Cantar del Profeta y el Bandido y Sota de Bastos, Caballo de Espadas, publicada en 1975 y cuya primera edición sería mandada a quemar por la dictadura militar. Creo que el libro que más me gusta es Sota de Bastos, Caballo de Espadas, porque no solo la riqueza de su literatura, sino porque a mí me abrió un mundo completamente diferente, me abrió el mundo a la novela, y el rescate que hay de nuestro Jujuy es muy importante en esa obra. Trato de no trasponer esos límites que yo mismo me he impuesto. Eso me parece que tiene que ver con la armonía, la distribución, que es muy parecido a lo que hace un pintor cuando está pintando una tela grande, ¿no? Busca así la línea de fuerza, los volúmenes y la armonía para que no se desequilibre, que en un libro vaya todo en determinados capítulos y prácticamente nada en el resto, ¿no? Por eso es que primero hago un esquema lineal, y después analíticamente voy utilizando los apuntes que he hecho en los papeles sueltos o en las libretas. Estas primeras novelas delimitaban una etapa en la obra de Héctor Tizón, en la cual el escritor se creía obligado a rescatar y conservar formas culturales que estaban destinadas a desaparecer. Hay distintas épocas. Hay una época que abarca desde Fuego en Casabindo hasta Sota de Bastos, Caballo de Espadas, en donde me da la sensación de que yo estaba escribiendo un solo libro. En esa primera etapa, como digo, el narrador participa del mundo narrado. Y ese mundo es un mundo ya, es el vivir, es recordar, que repiten tanto sus personajes. Es un mundo agónico, el mundo ese de puneño, estático, hay un personaje protagónico, es la comunidad puneña, y es un mundo que se apaga. En ese sentido, Tizón es el cronista de una extinción. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. En 1976 comenzó uno de los momentos más difíciles para el pueblo argentino. El 24 de marzo, por medio de un golpe de Estado, una junta militar tomó el poder del país. La dictadura ejerció una feroz represión que dejaría un saldo de decenas de miles de muertos, desaparecidos y exiliados. Mi padre en ese tiempo trabajaba nada más que en el estudio y era abogado laboralista, trabajaba fundamentalmente con sindicatos, así que bueno, fue como digo, poniéndose el ambiente cada vez más dificultoso. Los años de la dictadura los viví aquí en Yala, y pensando de pronto así cuál sería el momento en que vendrían a buscarnos o a buscarme. En ese tiempo tenía mis hijos adolescentes, muy jóvenes, y yo no le podía prohibir, ni quería prohibirle que se vean con nadie. Ellos hacían su vida como les daba la gana, y bueno, así todos fuimos a dar con nuestros huesos al exilio. Flora Guzmán daba clases de literatura en un colegio en Jujuy, y fue ella quien insistió con la idea de dejar el país. En un principio creo que yo me resistía un poco a dejar, porque realmente no podía soportar que un puñado de canallas
me expulsara de lo que realmente era mío. Bueno, tampoco podía discutir con ellos. Esto es lo que me dijo mi mujer: si crees que podés discutir con esta gente, realmente es una especie de certificado de defunción anticipada, ¿no? Héctor Tizón, el cronista de las voces en extinción, veía ahora a su propia familia en peligro. El exilio ampliaría su forma de ver el mundo y la literatura. Los años en España fueron realmente, fueron en un principio duros. No aptos, digamos, para impacientes como yo, no aptos para gente que no se resignaba como yo, que no se resignó nunca al hecho que lo expulsaran de su propio país. Tengo imágenes de ese momento en que, por ejemplo, venga Eduardo Galeano y lo lleve a saludarlo a Onetti una noche de Navidad. Entonces nosotros estábamos afanadísimos preparando cosas, que esté todo lindo, que realmente él sienta que era una Navidad en donde todos nos sentíamos bien. Y Héctor, lo mismo, pasó directo a la cama. Nosotros nos quedamos así con una cosa de frustración y de bronca tenía yo, ¿no? Sumido en una profunda depresión, Héctor Tizón añoraba su país y su pueblo, mientras intentaba sobrevivir con empleos ocasionales en editoriales y revistas. Y fue un tiempo duro que en esa época él rescata mucho la fortaleza de Flora, la fortaleza, la abnegación de poder sobrellevar, porque la que llevaba la casa adelante era Flora, que hacía traducciones, y él hacía el rol de dactilógrafo porque le pasaba material a Flora, y además escribía lo que él denominó libros alimentarios, porque era un material que él no quería hacer, pero tenía que hacerlo para sobrevivir. Pero nosotros, en ese sentido, vivíamos una cierta inconsciencia de lo que él pasaba. Podíamos ver que era dura la situación, pero como justamente por aquel carácter que tiene, nosotros tampoco estábamos al tanto de si estaba tan difícil la cosa, si se habían acabado los pesos que habían llevado de Argentina o lo que fuera, ¿no? Nunca ha sido de manifestar ese tipo de cosas, de hacernos conocer los tiempos difíciles, como tampoco en el mismo tiempo antes de irse. Conocí una vieja que decía: los años destiñen. Y es cierto. A tal punto de confundirse los colores. Este es mi cuarto de trabajo, es decir, cuando no estoy en Yala, todo mi trabajo se desarrolla aquí desde muy temprano en la mañana, hasta que realmente ya no siento el mismo impulso que siento al despuntar el día, y dejo de trabajar. Lentamente su producción literaria fue retomando el rumbo. En 1978, Tizón envió a Buenos Aires unos cuentos que fueron compilados en el volumen El traidor venerado. Poco después concluyó el ensayo La España borbónica, considerado por el autor como el único libro serio del exilio, y comenzó a escribir la novela El viejo soldado. Y un poco el personaje del viejo soldado es la propia historia, ¿no? Escribir una historia ajena por el solo hecho de que le estaban pagando. Cuando yo la leo y veo que en realidad tiene estas reminiscencias al franquismo, hay como un escritor que es lo que se dice un negro, porque hace el trabajo para otro. Yo sentí que era como heridas demasiado abiertas, las del país en donde estábamos, que hablar del franquismo en ese momento era durísimo, y una especie de autoflagelación de Héctor,
Entonces yo le dije, bueno, mira, qué sé yo opinaría que esto no es para publicarlo acá ahora. El viejo soldado se publicaría recién en el año 2002, a más de 2 décadas de su génesis. En los trenes siempre ocurrieron episodios importantes en la vida de Héctor Tizón, y así sucedió en el que tomaba desde Cercedilla para ir a Madrid a ver a su analista. Creo que el gran cambio de Tizón durante el exilio fue a partir de un consejo que le da un amigo, que le aconseja que vaya a un psicoanalista para poder superar esa angustia, ese dolor que él sentía, porque en realidad la angustia proviene de no poder escribir, de estar alejado de su paisaje, de cerrar los ojos y no poder imaginar ni los personajes ni el paisaje de esa escritura. Entonces no puede escribir. Hasta que realmente llegó un momento en que me cansé, le dije al psicoanalista, mire usted, yo realmente no voy a venir más porque siento que perdemos tiempo los dos, pero yo aparte de perder mi tiempo pierdo mi plata. Tengo que venir. En ese tiempo vivía yo en Cercedilla, en un tren, inventándome lo que tenía que decir al analista para que él no se quede callado y yo también. Y le digo, a veces escribo yo eso. Y me dice, no me diga, ¿me podría traer dónde los escribe? Y bueno, a la sesión siguiente le llevé la libreta donde escribía y me dijo, está bien, usted tiene razón, no venga más, publique esto. Así nació La casa y el viento, considerada por algunos como la novela clave en la obra de Tizón. Cuenta la historia del escritor y su mujer en el exilio. La escribí pensando en esta casa, inclusive en alguna parte del libro pongo, con toda la leña acumulada, y efectivamente yo había acumulado leña, y que seguramente no veré arder. Y el viento es lo que le pasa al hombre, es la historia, ¿no? El viento que sopla y que a veces derrumba las casas o pretende derrumbarlas. Como en todo escritor, siempre hay un proceso de búsqueda y hay algún libro donde tú notas leyendo así toda la obra donde dices, en este libro ha encontrado, ¿no? Ese libro donde he encontrado lo que estaba buscando, para mí es La casa y el viento. Las casas se mueren como las personas. Cuando uno no las habita, si no las posee, se mueren. El viento llevó finalmente a Tizón de regreso a casa. Llegó a mediados de 1982, cuando la dictadura militar tenía ya sus días contados. Grande fue su dolor cuando se enfrentó con la imagen de un país devastado por la muerte y el silencio. Me pasó una cosa curiosa. Yo volví acá, a esta misma casa donde estamos ahora, y llegaba gente a visitarme, inclusive gente que no había tenido con ellos trato frecuente ninguno antes. Pero llegaba gente y yo conjeturé que en el fondo era gente que era tan amable con nosotros porque tenía en el fondo un complejo de culpa por haberse quedado, por haber de alguna manera no visto lo que estaba ocurriendo en este país. El exilio había dejado profundas huellas en Tizón y en su forma de escribir. Y entonces puede contar otras historias, de hecho las cuenta, amplía totalmente ya su mundo, ya no es solamente el páramo de la Puna, ya tampoco son solo los conflictos provincianos de esos viejos, un poco de esa provincia descascarada, que tiene que elegir entre dignidad o desaparición, ¿no? Entre progreso y dignidad, esa es la elección de los personajes de Héctor. Y entonces ya puede salir de eso, y como digo, entran inmigrantes, entran otras historias, entran estos vendedores que van y vienen por la Puna. En el caso del hombre que llegó a un pueblo, por ejemplo, tengo preferencia por ese libro porque significa una especie de cambio de punto de vista respecto de mis novelas anteriores. Ahí no aparecen ya localizaciones, casi ni siquiera nombres propios. El hombre que llegó a un pueblo fue editado en 1988. La historia del forastero que arriba a un pueblo y es confundido con un sacerdote ha sido recientemente llevada al celuloide por el cineasta argentino Miguel Pereira. Es una novela que habla
es como una búsqueda, una disquisición sobre qué es la identidad de un hombre. Y ese es el tema central de mi filmografía. Héctor Tizón descubrió hace muchos años que cine y literatura no son enemigos inseparables. Y me dijo, mira Miguel, yo no entiendo a eso, me dice, son dos medios tan diferentes. Yo sé que es como que vos sacás de una planta mía una semilla y la plantas y te sale otra planta. No es un injerto, no es nada, sino que vos con una semilla de mi obra vas a crear otra obra. Mi primer contacto con el arte de narrar fue en realidad con el cine. Todavía me acuerdo en qué lugar lo vi, en qué momento la vi. Fue de una película en un extraño color, en color sepia, eran marrones oscuros y marrones claros, que era una versión del cuento de la cigarra y la hormiga. Pero a mí me intrigó la forma de contar en imágenes y quedé realmente sorprendido. Desde entonces en mi vida no he dejado nunca de ir al cine, de ver películas. En 1994, Héctor Tizón fue electo para integrar la Convención Nacional Constituyente y ese mismo año asumió como juez en el Supremo Tribunal de Justicia de Jujuy, donde desempeña sus funciones hasta la actualidad. Héctor me ha enseñado cosas, o yo he aprendido cosas de Héctor. Hay gente que critica sus decisorios porque entiende que de algún modo se aparta de la solución prevista por la ley para el caso concreto, es decir, sale del corset de la norma positiva. Yo pienso que cuando él resuelve un caso, de donde parte primordialmente es del concepto de lo justo. Hemos tenido momentos difíciles como ocurre en el país. Jujuy no es una excepción a lo que es el país, momentos difíciles, duros. Saco a relucir un poco lo que es la posición ideológica que tiene Héctor Tizón en este tema. Tiene una gran sensibilidad social. Muchas veces le han preguntado a Héctor Tizón qué significa para un escritor ser al mismo tiempo juez. Tanto un escritor de ficción, un narrador, como un juez que dicta sus sentencias, están trabajando con realidades de la vida cotidiana, ¿no? Uno trabaja con personajes, el otro trabaja con personas, pero es conducta humana siempre. Atrás de su lenguaje tiene toda la prosa jurídica, judicial de su carrera de magistrado, ¿no? Entonces esos viejos infolios, digo, esos testamentos puneños que debe haber leído en su cuestión de trabajo, que son con una riqueza verbal, digamos, y de construcción y de sintaxis maravillosa. A menudo, Héctor Tizón se inspira para sus novelas en historias que escucha y luego escribe en su cuaderno, como aquel relato de inmigrantes que un amigo le contó en un velorio. Era un inmigrante y había llegado a Buenos Aires, entonces tenía muy pocos elementos, muy pocas cosas, objetos de valor como para vender. Y esta persona vende su árbol genealógico. Entonces, a partir de esta historia, Tizón sale del velorio y cuando llega a su casa la anota la historia. Y a partir de esta historia nace Luz de las Crueles Provincias, donde tiene que ver el tema del libro, del objeto, que él pierde, que era un valor más bien familiar por todo el contenido que tenía ese árbol genealógico. Para mí es una historia que está magistralmente contada, donde se da algo que para mí es muy típico de Héctor y muy difícil de conseguir como escritor, ¿no? Esa tensión donde todo está por suceder, las cosas no terminan de acontecer y sin embargo lo que se vive en la historia es trágico, ¿no? Tal vez Luz de las Crueles Provincias es el libro donde más se nota ya la ampliación del mundo. Aparece una aldea italiana que es como la aldea puneña, porque en realidad, y que es como todo ese referente mítico clásico de la literatura greco-latina que hay en la obra de Tizón, ¿no? Creo que eso es tal vez lo que más me interesa de Tizón, que es un clásico. La ampliación del mundo en Tizón no significó dejar afuera a los personajes de su pueblo.
Así puede verse en La mujer de Strasser, publicado en 1997, protagonizada por hombres y mujeres que el propio Tizón conoció cuando era niño. Y vivía en la cuadra siguiente un ruso blanco que fue el constructor del camino a las lagunas, que se llamaba Sherepov, y que es el personaje que aparece en La mujer de Strasser, que hace una apuesta. Él apuesta que él, con sus peones, que se iba a pegar un tiro en la cabeza. Entonces apuesta un cajón de cerveza. Entonces alguien le dice, y bueno, le digamos que sí a este gringo loco. Entonces el ingeniero agarró el revólver, se lo metió en la boca y se disparó en la mejilla. Y yo lo conocí cuando tenía una gran cicatriz en la mejilla. En realidad hubiese querido no tener pensamientos, no haber sido nunca nada, para no recordar, tener un corazón traslúcido. En su novela Extraño y pálido fulgor, Tizón puso en boca de uno de los personajes su propio sentir respecto a la memoria. Yo creo que la memoria realmente llega a ser una especie de verdugo. Y que uno debe dosificar la memoria de tal manera que no lo dañe a tal punto que lo paralice. La memoria es un instrumento fabuloso para no confundir las cosas, separar la paja del trigo, para aprender a caminar hacia adelante, pero cuando la memoria se apodera de uno y pretende dirigirle los pasos, ¿no? O tiranizarlo, se convierte en una verdadera tortura. La carrera literaria de Héctor Tizón ha sido reconocida con importantes premios, como el de Consagración Nacional, otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación, el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en 1997, o el Gran Premio de Honor del Fondo Nacional de las Artes 2002, entre muchos otros. También, fuera de Argentina, Tizón ha recibido diversos premios. El gobierno francés lo nombró Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Yo, después de tener que escribir para vivir, como fueron los años del exilio, me di cuenta que se puede escribir en cualquier parte y en cualquier situación. Que dice, bueno, no tengo tiempo para escribir, o no tengo plata para dejar de trabajar, tengo esta tarea abrumadora y no tengo dinero, no tengo tiempo para escribir en consecuencia. Yo creo que esos son pretextos, simplemente para no confesarse que uno no escribe porque no escribe. Como si fuera un pecado no escribir, ¿no? Uno escribe cuando se le da la gana, en realidad. A fines de 2004, Héctor Tizón fue convocado para participar del Congreso Internacional de la Lengua Española, que se realizó en la ciudad argentina de Rosario. Encargado de la apertura, hizo referencia a una problemática sobre la que había reflexionado muchos años atrás. Entre las condenas, y esto parece ser una metáfora inevitable, que el iracundo Dios del desierto dictó para los hombres, está la de la confusión de las lenguas. Desde ese caos primitivo, el hombre es hombre porque habla, porque la palabra es el único nexo verdadero entre los hombres, y todo lo que tienda a ensombrecer el habla, lo empobrece y deshumaniza. El idioma, la palabra sirven para salvar las cosas del caos, porque la palabra es una elección entre la vida y la muerte. El procedimiento de la escritura en mí es, primero hago muchos apuntes. Esos apuntes después los clasifico. En la medida que tengo yo el esquema del libro, voy distribuyendo los apuntes que originalmente están o en libretos o en papeles sueltos, adecuándolos a la estructura que le di al libro desde un principio. Y a partir de ahí, sí, ya escribo generalmente casi sin detenerme. Siento como una necesidad de escribir a mano ahora, pero no entiendo bien por qué. Creo que hay una mayor inmediatez de la escritura a mano
que de la escritura a través de la computadora. Héctor Tizón ha vivido en grandes ciudades como Buenos Aires, México y Madrid, pero a la hora de elegir se queda con su pueblo, donde no existe el concepto de perder el tiempo. El tiempo nunca se pierde. Inclusive el tiempo del ocio es tiempo ganado. Ese tiempo que afanosamente se busca, sobre todo en los conglomerados humanos muy numerosos, ¿no? Ese es el tiempo que uno encuentra en estas crueles provincias, ¿no? En donde el tiempo perdido es barato y además nunca es perdido. En la medida que sirva para reflexionar sobre el vuelo de una mosca, es tiempo ganado a la vida. Yala, aquel pueblo inmerso en la puna que no llega al millar de habitantes, continúa siendo el refugio de Héctor Tizón. Es un hombre que ha recorrido prácticamente todo el mundo. Posibilidades de vivir fuera del país permanentemente las tuvo. Sin embargo, siempre volvió a su ciudad natal, volvió a Jujuy y diría un poco más allá a su pueblo natal, que es Yala. Bueno, para decirlo con palabras grandilocuentes, significa lo mismo que significaba Ítaca para Odiseo, ¿no? Es decir, el lugar donde el regreso es seguro. Uno se siente abrigado, acompañado, lo cual no deja de ser en algún aspecto una simple creencia, pero bueno, eso le basta al hombre para vivir en paz. Yala es el arraigo, es el paisaje desolador, es la melancolía, es también la partida y el encuentro, es esos mundos que el ser sedentario y el ser vagabundo. No tengo lazos de amistad profunda con ningún poblador de Yala, pero sé que la gente sabe que yo estoy y yo sé que la gente está también. De manera que los sentimientos se simplifican acá en Yala. Y además se ve pasar por la calle los 7 pecados capitales, si fueran 7, constantemente. La envidia, el rencor, el odio, el amor, si fuera un pecado. Yala es una especie de metáfora del mundo para mí. Buenas tardes. Buenas tardes. Cada tanto, Héctor Tizón deja de lado las formalidades judiciales y las obligaciones editoriales para compartir un momento con su familia y sus amigos. Es despiadadamente humano, como escritor, como amigo, como vecino. Yo he notado siempre en Héctor una consecuencia en su forma de vivir, en todos los aspectos de la vida. Lo veo como escritor, lo veo como juez, lo he visto como abogado y sobre todo como persona que él ha defendido a rajatabla lo que han sido sus pensamientos. Durante el proceso me contaron que llegaban camiones con parlantes ordenando que la gente se recluyera en sus casas y apagara la luz, porque pasaban y echaban los muertos que habían matado en otras provincias, los tiraban aquí. Cuando yo me fui, en el cementerio de Yala había 13 tumbas, y cuando volví hay como 70. Este es el cementerio. Qué paradoja, ¿no? Ahora que vamos a ver el cementerio, que hayan buscado un lugar como este tan apacible para venir a vaciar los muertos, productos de la persecución y del odio desatado en el país. Antes era la entrada libre y gratuita.
Héctor Tizón, el vecino de Yala, el escritor de la Puna, el juez de los débiles, el narrador que ha hecho justicia al rescatar del silencio todas aquellas voces de hombres y mujeres de su tierra, continúa escribiendo su biografía. Yo podría decir que escribo porque no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Lo he intentado a veces y después me he preguntado, ¿pero por qué? Pero realmente uno se hace una especie de vicioso. Adquiere eso que podría decirse el vicio de escribir. Y uno escribe fundamentalmente para comunicarse con el otro. Y fundamentalmente uno escribe un poco también para que lo tengan en cuenta. Es como una señal de quién se está ahogando. Es como un pedido de auxilio escribir. Por eso realmente uno escribe porque no tiene más remedio, ¿no?